tenido el desafío de acudir a esta invitación, especialmente por el tema de la noche de hoy, al tratar sobre la realidad de la obra evangélica en Venezuela. Es un tema muy amplio y desde la perspectiva del Consejo Evangélico de Venezuela, con quien sirvo como director ejecutivo desde hace 6 años, 5 años, 6 años ahora, en julio 31 del 2014, y ya antes, desde el 2004, como directivo del Consejo Evangélico, sin esperármelo, me encontré asumiendo una responsabilidad que Dios le plació que yo pudiera hacer. Y tal vez deba comenzar diciéndoles que para arribar a la conferencia de esta noche, pasé mucho tiempo meditando y reflexionando sobre mi experiencia frente al Consejo Evangélico y todas las necesidades que se han tenido que atender desde la posición de director ejecutivo en representación de esta institución. Y meditando en eso, consideré que era importante contarles brevemente cómo llegué yo al Consejo Evangélico como director ejecutivo, puesto que yo estaba renunciando a mi cargo, ya aproximándose las nuevas elecciones en el año 2008. Yo hablé con el pastor Samuel y dije: pastor, yo quiero entregar mi responsabilidad porque tengo que atender otras demandas. Creo que hay un cambio de ministerio para mí, así que voy camino a esa definición y quiero tener la mente fresca sin tener que estar presionado por más trabajo. Y el pastor me dijo: está bien, ora al Señor y que el Señor te guíe donde te vaya a llevar. Así que estoy hablando del 2007, así que en el mes de... Yo era el director nacional de FLED acá en Venezuela, y mi jefe en FLED me dijo: mira, yo quiero que te vayas a servir a otro ministerio. Y comencé a hacer los trámites para irme a ese otro ministerio. Sucede que me establecieron como fecha de entrevista el 31 de marzo del año 2008. Y me preparé para ese cambio, con unas expectativas de desarrollo muy importantes, puesto que este ministerio es muy influyente en el mundo y estaban buscando una persona para América Latina. Y dije: bueno, Señor, si esta es la oportunidad, pues para allá vamos. Cuando fui a la entrevista, me dijeron: mira, como no vives en los Estados Unidos, es un problema, quisiéramos ofrecerte otra cosa. Y yo: bueno, en realidad yo estoy para lo que ustedes creen que yo puedo servir. Cuando voy al camino a la entrevista, el pastor Samuel me dice: yo quisiera que tú pensaras en quedarte en el consejo, considerándote como director ejecutivo, que lo vamos a buscar y pensamos que tú nos puedes ayudar. Solo que tenemos un problema, me dijo. ¿Cuál es el problema, pastor? Bueno, que no hay presupuesto para sostenerte. Entonces a mí eso, usted sabe, cuando uno es padre, esposo, tiene hijos en la universidad y hay que pagar, y yo: ay, Dios santo, ¿cómo interpretar este llamado sin presupuesto? Y el pastor me dijo: no te preocupes, es un acto de fe. Y dije: bueno, pastor, ¿y cómo va a funcionar ese acto de fe? Me dijo: bueno, varios pastores van a sostener con ofrendas el ministerio del director ejecutivo. Bueno, entonces más todavía me preocupé. Y dije: Dios santo, esto está un poquito fuerte. Así que el ministerio con el que iba a servir me estaba ofreciendo un paquete anual bien importante. Incluía un vehículo para moverme en el territorio, en el país, para promoción del ministerio. Y el Consejo Evangélico lo que me ofrecía era un llamado de servicio y no tenía mucho fundamento en términos económicos. Así que: ay, Señor, ¿cómo enfrento eso? Fui a mi entrevista definitiva con este ministerio, con su junta directiva, a Puerto Rico. Llegué el 16 de abril del 2008 a esa entrevista. El pastor Olson, antes de yo salir, me dijo: que el Señor te dirija lo que vas a elegir. Me dijo: pero sobre todo, me dijo, cualquier respuesta que nos vayas a dar a nosotros tiene que ser antes de mayo 15. Ay, Señor. Así que yo me fui a abril, fui a la entrevista, y antes de la entrevista yo iba orando. Había pedido a mis compañeros del ministerio que oraran por mí, porque yo necesitaba dirección de Dios para esa decisión. Y un grupo de amigos me ayudaron a develar lo que sería la dirección para mí. Número 1,
si iba a trabajar con este ministerio no podía mudarme a Caracas. Ahora, los dos ministerios operaban en Caracas, el Consejo Evangélico y este otro ministerio. No podía mover mi familia porque toda nuestra base está en Maracay. No podía mudar a Caracas. 2, yo presido una organización pentecostal que se llama MISPA y no estamos en condiciones de dejar el ministerio, o al menos la presidencia, así que ellos deberían aceptar que yo continuara al frente de MISPA. Y número 3, era que yo tengo una agenda internacional que el Señor ha abierto para mí y lo único que tenía que hacer era disminuir el número de viajes y si ellos estaban de acuerdo, pues yo podía trabajar con ellos. Fui a mi entrevista y ellos me dicen, ¿cuáles son tus condiciones? Una vez que ellos presentan las condiciones de ellos. Bueno, número 1, no me puedo mudar a Caracas, eso es negociable, me dicen. ¿Puedes viajar todos los días? Sí, bueno, vas a tener un carro, no hay problema. Número 2, yo presido una organización que no puedo dejar todavía. No hay problema, eso también es negociable. ¿Y qué es lo tercero? Bueno, lo tercero es, yo tengo una agenda internacional que no quiero cerrar porque hace mucho tiempo, en el año 2005, yo fui a Puerto Rico a promocionar el Ministerio de Flete. Teníamos una propuesta con varias iglesias, pero fue un total fracaso, hermanos. Fue la cosa más terrible que me ha pasado a mí en la vida. Cuando usted va a promocionar un ministerio y siente que todo sale mal. Y yo quería venirme de Puerto Rico lo más rápido posible. Y perdonen que saque aquí un poco la vena pentecostal, pero debo decirlo porque fue lo que pasó. Fui a predicar a una iglesia un domingo y estaba listo para regresar a Miami, entregar mi reporte y retornar dos días más a Puerto Rico para 2 reuniones que me faltaban y venirme a Venezuela y nunca más volver a pisar Puerto Rico. Me dicen unos ancianos, luego que termino de orar, de predicar en esa iglesia, me dicen unos ancianos, pastor, queremos orar por usted. Ah, ¿cómo no? Ellos oraron por mí y el Señor usa a uno de estos hermanos y me dice, ¿quién te ha dicho que lo que viene a hacer a Puerto Rico es fácil? Yo soy el que abro y cierro las puertas, le pongo aceite a las bisagras para que cuando las puertas se abran no suenen. Así que yo que estaba en el piso anímicamente, esas palabras fueron muy potentes a mi vida y las creí. Y quiero decirles que hasta el día de hoy, desde el año 2005 hasta el día de hoy, yo sirvo en Puerto Rico y una de las iglesias que apoya mi ministerio es una iglesia en Puerto Rico. Ahora, es la única, yo no trabajo con todas las iglesias, solamente con esa iglesia. Y cuando estaba en esa iglesia, que les explicaba a estos hermanos el asunto, el pastor de esa iglesia oraba por mí. Y cuando yo renuncié a mi posición, cuando el pastor, la junta directiva esta oyó que yo dije que tenía una agenda internacional abierta, el presidente del movimiento este ministerio me dijo, hermano, nosotros no queremos que usted ande pidiendo plata. Le vamos a pagar suficiente para que usted no ande pidiendo. Y les voy a decir, eso fue peor de terrible que lo que me había pasado en el 2005. Porque nunca he usado mi ministerio para pedir dinero. Y con todos los beneficios que me estaban dando, yo les dije a ellos, yo no soy el hombre indicado para ustedes. Ustedes necesitan buscar a otra persona. Yo no puedo hacer eso porque yo no vengo a pedir dinero. Es un acuerdo con Dios. Así que si esta es la forma como ustedes lo ven, yo no puedo seguir pensando que puedo serle útiles a ustedes. Les di las gracias, me vine a la iglesia, a un apartamentito misionero que tiene esta iglesia, y dije, bueno Señor, aquí la única alternativa que me queda en cambio de ministerio es el Consejo Evangélico de Venezuela. Y la cosa es que donde no había presupuesto, donde no había nada, Dios ha estado sosteniendo mi ministerio en el Consejo Evangélico de Venezuela de una forma extraordinaria, y siempre le pido perdón a Dios después que doy el testimonio de haber dudado de Él en el Consejo y por lo que hace en el Consejo. ¿Y cómo ha servido mi experiencia en esta labor de ser el director ejecutivo del Consejo Evangélico? Es parte de lo que les quiero compartir, porque lo que se me ha pedido es hablarles sobre la realidad de la Iglesia Evangélica en Venezuela. Y cuando pienso un poco, cargo una carpeta conmigo, no vaya a pensar que es que estoy promoviendo esto, simplemente es que me regalaron esta carpeta con un proyecto de iniciativa y dije, bueno, voy a meter todo aquí y mi conferencia y todos los papeles para no olvidar que debo decir algo al final de esto, porque también forma parte de la realidad evangélica de Venezuela. Por ser el director ejecutivo,
el Señor me ha dado el privilegio de estar lo más cerca posible en este periodo del ejercicio del Consejo Evangélico en la defensa de los intereses de la obra evangélica venezolana, no solamente de los miembros afiliados del Consejo, sino también de los que no son afiliados al Consejo. Y nos ha correspondido hacer este gran esfuerzo. Estaba pensando sobre qué aspectos de la realidad evangélica podría tratar con ustedes hoy. Y creo que lo mejor es considerar una descripción que nos acerque a las diferentes realidades que nos ha correspondido atender en los últimos años frente al Consejo Evangélico con relación a la obra evangélica venezolana y su relación con la sociedad donde vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque muchos conocen poco, y en la medida que conozcamos poco, no estamos en capacidad de poder interpretar los hechos y poder poner en su justa dimensión la realidad de la iglesia evangélica. Y para mí el gran dilema de la iglesia evangélica es el desconocimiento, la desinformación, y de allí que no podamos entender cuáles son los principales problemas que hemos tenido que enfrentar en este último tiempo. Hay cosas que son muy positivas dentro de la realidad de la iglesia evangélica venezolana, y me gustaría iniciar con el concepto realidad, porque él define lo que debo entregarles en esta noche. En primer lugar, la realidad como concepto define que existe la existencia real y efectiva de una cosa. Sí, estamos diciendo que lo que vamos a presentar es la existencia real y efectiva. Eso está allí. No tenemos ningún interés de agregar o de quitar a lo que es el hecho cierto. 2, es una verdad marcada por la sinceridad. Y 3, es la totalidad de todas las cosas que existen y de los hechos que suceden en el mundo. Así que lo que quiero hacer en esta noche es hacer una descripción de los hechos que suceden con relación a la iglesia evangélica. Una de estas primeras cosas que suceden, le he llamado nuestras realidades, es la realidad en cuanto al crecimiento. Todos estamos de acuerdo que la iglesia evangélica ha experimentado un crecimiento importante, ¿verdad que sí? No solo eso, yo creo que la iglesia evangélica ha experimentado un sentido de identidad y un sentido de, no lo quiero llamar orgullo, pero sí lo quiero llamar de dignidad. Porque muchos años atrás, decir ser cristiano evangélico era algo terrible. A mí me pasó en una ocasión, fui a pedir el permiso al Instituto de Tránsito Terrestre de la ciudad donde vivo para hacer una campaña en una calle. Llegué temprano, era el primero en la fila, y entonces el oficial a cargo de dar el permiso, habían llegado unas muchachas que formaban parte de una fiesta patronal, y fueron muy bonitas las muchachas, y estaban detrás, en la cola, detrás de mí. Y el señor salió y me dice: ¿usted qué viene a hacer, señor? Yo vengo a pedir un permiso para una campaña evangélica. No, siéntese y espere, pasen las muchachas, por favor. Entonces, eso a mí me marcó mucho. Pero yo dije, bueno, ¿y por qué ellas pasan primero si yo llegué primero? Y la verdad es que siempre, cuando me gradué de maestro, que comencé a trabajar en la escuela, al pueblo donde fui a trabajar, por ser cristiano, mire, eso me hicieron la guerra, como usted no tiene una idea. Y en esa década vino el Papa, recuerdo, pero peor todavía. Casi que obligan a uno a renunciar a la responsabilidad de trabajar por ser cristiano evangélico. Pero sabe, en este tiempo esa no es la verdad. Hay dignidad. Hoy día, como ha habido un crecimiento importante, en muchos escenarios públicos, incluso la iglesia es percibida como una entidad, una institución que puede opinar con relación a los asuntos sociales de la nación. Eso le da un prestigio a la iglesia, le da al individuo que percibe, que promueve y que cree una fe genuina, como la fe evangélica en este caso, pues un sentido de ser importante. No sé si ustedes perciben eso en el ambiente.
Cuando la gente dice, yo soy cristiano evangélico, y dice, ah, sí, entiendo. O cambian el modo de hablar, o te tratan con un cierto respeto. Es decir, eso es una realidad. ¿A qué se debe? A que hay una importante difusión del mensaje, con una importante receptividad del mensaje, y entonces las cifras son elocuentes. Por ejemplo, les comento, para el año 1964, según un informe de las sociedades bíblicas, funcionaban en Venezuela unas 1040 congregaciones. Estoy hablando del año 1964. Habían unas 3.800 escuelas dominicales y se calculaba para ese año que había unos 100.000 cristianos evangélicos en toda Venezuela. 100.000 en el año 64. Las cifras oficiales en la actualidad, si son los 30 millones de habitantes en esta nación, las cifras oficiales, que para el Consejo Evangélico no están muy claras todavía, porque un sector dice que es 20% de la población, otro dice que es 17% de la población. Nosotros, conservadoramente, en el Consejo Evangélico de Venezuela, pensamos que somos el 17% de la población, aproximadamente. Y cuando uno contrasta esta información de ser 100.000 en el 64 y de representar el 17% de la población ahora en el año 2014, con una población que ronda los 30 millones de habitantes, diríamos entonces que si fuéramos el 10 son 3 millones de cristianos en Venezuela, si fuéramos el 10. Quiere decir entonces que nosotros estamos allí llegando a los 4 millones, arriba cercano a los 5, si es que las cifras son correctas. Entonces hay una diferencia bien importante de ser 100 en década del 60 a ser en el 2014 más o menos cercano a los 4.500.000 a 5 millones estimados, ¿no? Ahora bien, esto también es cierto con una información que recibimos cuando fuimos al país de Honduras. La Confraternidad Evangélica de Honduras nos informa que ellos son el 35% de la población. Es decir, la comunidad evangélica hondureña está porcentualmente con el 35%, ellos lo consideran muy sólido entre ellos, y tiene que ser así, porque en un recorrido que hice hacia el interior del país de Honduras, concretamente pasando unos 2 departamentos de ellos para llegar hacia donde yo tenía que pasar unos días con una iglesia en la frontera con El Salvador, allí pude observar un movimiento importante, es decir, la presencia importante de espacios o locales evangélicos. Lo que quiere decir entonces que tanto en la ciudad principal, Tegucigalpa, como la ciudad gemela que está al lado, que se llama Comayagüela, en ambas ciudades hay una importante presencia de locales evangélicos y de espacios evangélicos publicitarios y medios de comunicación social evangélicos, y eso obviamente ocurre también en Venezuela. Entonces, con mucha difusión y presencia del mensaje evangélico en los medios, no estoy diciendo ni estoy entrando en la materia de si lo que estamos oyendo es completamente bíblico, no estoy entrando en esa materia, pero sí estoy diciendo que la presencia, la proclamación de el mensaje en los medios está generando una promoción importante y un reconocimiento importante de la presencia de la Iglesia Evangélica en Venezuela y también en el mundo. Les doy otra cifra: solamente la Alianza Evangélica Mundial, que está conformada por 128 naciones, a la cual pertenece el Consejo Evangélico de Venezuela, manifiesta tener dentro de su membresía unos 600 millones de cristianos. Entonces eso nos dice que la comunidad de fe evangélica, tanto en Venezuela como en América Latina, como en el mundo, está experimentando un crecimiento importante, aunque también debo destacar que si comparativamente hablando, el informe de Lausana presenta que Europa, por ejemplo, ha tenido una disminución importante de la fe en Jesucristo.
Sí, ha habido un intercambio en relación con el Cristo vivo al ver solamente a Jesús como el Jesús histórico y nada más. Y estos grupos, en la conferencia de Lausana del año 2010, 2010, Ageo, 2010, ellos, el grupo de Europa, estaba anhelando y pidiendo que de América del Sur y de Asia, que es donde se ha interpretado en este momento que hay un mover del Espíritu, por esto del crecimiento, del corazón receptivo para recibir a Jesús como consecuencia del corazón dispuesto a entregar el mensaje de Jesús, pues ellos están pidiendo que por favor de estas regiones vayamos hacia ellos para darles del calor de la presencia del Dios vivo en las vidas de ellos también. Entonces, estamos experimentando unos tiempos bien singulares y bien importantes con esto del crecimiento. ¿Y qué es lo que a mí me llama la atención en todo este asunto dentro de la realidad del crecimiento? Y que lo voy a conectar con el último punto de esta conferencia. Lo tocaré en su momento un poco más amplio. Y es que si bien es cierto, la realidad del crecimiento es real, esto es una experiencia real, nosotros tenemos que acompañar ese crecimiento con un redoblado esfuerzo por continuar comunicando y presentando el mensaje a todo el mundo en todo tiempo posible. El que estemos viendo un crecimiento no nos puede llevar a considerar que vamos a estar solamente sentados viviendo del crecimiento que tenemos ahora. Todavía hay mucha más gente que necesita oír el mensaje del Señor. Así que esta es nuestra primera realidad. Estamos creciendo. Estamos creciendo. Hemos recuperado un espacio importante de dignidad como cristianos. Se nos está escuchando como parte del crecimiento. No en falso, los políticos en épocas electorales siempre están tratando de tener un acercamiento con líderes o con la iglesia representativa para explicar sus programas de gobierno, para entender cómo la iglesia desde su posición puede contribuir al desarrollo de un determinado plan de gobierno en caso de obtener la victoria política, por ejemplo. Y eso dice cuando en el pasado eso sucedía con la iglesia evangélica. No sucedía. Simplemente éramos usados como la expresión de la partidocracia hacia lograr el voto, nada más. Ahora no, ahora hay interés de conocer, ahora hay interés de hablar, ahora hay interés de dialogar, y eso es importante porque nos dice que la iglesia, dentro de su crecimiento y de lograr penetrar espacios importantes y de lograr poner pensamientos bíblicos y teológicos dentro de esos espacios importantes que son productivos, que apuntan hacia la vida, que apuntan hacia el progreso, porque obviamente Jesucristo es vida, porque obviamente el que cree en Jesucristo cambia, el pecado lo cambia, el pecado quise decir, cambia su condición de pecado hacia una condición de progreso espiritual, y con el progreso espiritual viene el valor por el trabajo, viene la responsabilidad, viene el compromiso, y esos son valores determinantes en una sociedad para el progreso. Entonces, el Evangelio es importante y debe ser percibido como lo que es una condición de la realidad humana que se aferra a una fe y que la utiliza para su proyecto de vida y especialmente para su realidad con Dios. Hay otra realidad que les quiero presentar, y es la realidad sobre el tema de la libertad religiosa. Esto pareciera una especie de cuchillo, ¿no? Que si uno lo agarra a un lado se puede, muy afilado, y que este cuchillo tiene dos filos, por donde usted lo agarre, y si lo agarra mal se puede cortar. Porque el tema de la libertad religiosa, algunos piensan que porque nosotros podamos estar acá reunidos y podamos tener un culto abierto y libre, eso es libertad religiosa. Esa es una expresión de la libertad religiosa, pero la libertad religiosa es muy amplia.
Toda sociedad posee un conjunto de normas básicas para poder regular las relaciones entre sus miembros. Los países tienen un instrumento legal que se conoce como la Constitución Nacional. Y en esa Constitución se regula y se normaliza y se orienta todo o casi todo dentro de las relaciones que tienen los ciudadanos de ese país. Se establecen leyes que se consagran tomando en cuenta también acuerdos internacionales, y el caso concreto de la libertad de culto no solamente es que aparece en nuestra Constitución, sino que forma parte de uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que el tema de la libertad de culto no solamente es porque está en la Constitución, sino porque universalmente hay el acuerdo entre las naciones y las sociedades de que ciertamente el individuo es una persona que expresa una fe hacia algo o hacia alguien. Y esa expresión debe ser respetada, defendida. Esa expresión no puede ser conculcada. Si alguien se paró y por su condición de pastor o de cristiano dijo algo en su trabajo en contra de un acto injusto, entonces lo catalogan de rebelde y entonces lo sacan de la empresa. Un pastor en Maracay, en la oficina donde yo trabajo en Maracay, hay dos jóvenes que son abogados, mi yerno y mi hijo, los dos, y ellos están litigando en la parte laboral. Y votaron a un pastor, un colega pastor bautista, lo votaron en su dependencia oficial porque él se opuso a un acto de injusticia contra unos trabajadores que estaban en esa dependencia. Entonces no votaron a los trabajadores, pero votaron al hermano. Entonces, como mi hijo conoce al pastor, lo mandó a traer a la oficina, y ellos dos, los dos muchachos, los dos abogados, fueron y defendieron al pastor. Al pastor lo han enganchado en este momento en su trabajo, lo han reenganchado, pero ahora no lo quieren en esa oficina, lo quieren mandar a un lugar más lejos. Mire usted el tema de fe, porque el tema de fe trasciende no al hecho de que yo conozco a Jesús, sino que el tema de fe trasciende cuando yo veo cosas que no están bien y yo tengo que decir algo al respecto. ¿Se dan cuenta que es un tema delicado? Entonces usted comienza a recibir amenazas, o usted comienza a recibir alguna forma de presión, porque usted por su fe es capaz de expresarse. Y en ese momento comienzan las presiones. Eso hacia lo individual. ¿Y qué decimos hacia lo colectivo? Es decir, hablemos ahora de la iglesia. La iglesia. Para hablar de la iglesia evangélica tengo que ponerlo en la dimensión de los otros grupos religiosos que hay en el país. Déjenme hablarles rapidito sobre eso. En Venezuela, la comunidad católica nominal, cuando se hace una investigación sobre cuántos son católicos en Venezuela, todo el mundo levanta su mano, aunque no todos van a la iglesia católica. Entonces a eso se le llama católicos nominales, que es el grueso. Se estima que es un 83% ahora, porque el otro día nos hicieron una entrevista para preguntarnos si era que nosotros le estábamos robando o sacando a la iglesia católica gente de su fe hacia la iglesia evangélica. Y yo, no, nosotros no hacemos eso. ¿Cómo podemos hacer eso? Estaríamos muy mal si nos ponemos a robarle a una fe su feligresía. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar a Jesucristo. Y sobre eso, si alguien quiere leer un poquito más, hace 2 domingos salió un artículo bien amplio donde se consulta al pastor Olson, dentro de otros que está opinando sobre el tema, de a qué se debe el crecimiento de la iglesia, y responde al tema de si estamos extrayendo gente de la comunidad de fe católica. Pues no, pero simplemente estamos diciendo que la gente está creyendo en Jesucristo, la gente está aferrándose a valores reales y lo está asumiendo en su vida, está viendo el resultado y están quedándose con el Señor. Eso es lo que está pasando, y está pasando en cualquier lado. Si ellos son el 83% y nosotros el 17%, hay más o menos un 8% que es considerado ateo o pertenece a alguna otra religión. Pero hay otras comunidades que están dentro de nosotros que representan movimientos religiosos, por ejemplo la comunidad judía y la comunidad musulmana.
La comunidad judía y la comunidad musulmana son más pequeñas, pero son más influyentes. Eso es bien importante que lo sepan. Un ejemplo de la comunidad judía. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo el ataque a la sinagoga en Caracas en el 2009? Y posteriormente vino la expulsión del embajador. Cómo el movimiento internacional judío empezó a mover las tuercas donde tenía que moverlas, desde las Naciones Unidas hacia abajo. Y el gobierno nacional tuvo que dedicarse a investigar qué había pasado en la sinagoga, porque eso iba a crear un problema internacional al gobierno de Venezuela. Eso es solo una pequeña muestra de que tienen una influencia importante en el mundo. Pero además está la comunidad musulmana. Y hay un detalle adicional: la comunidad musulmana está creciendo mucho, especialmente por la presencia de delegaciones de países como Irán, por ejemplo, que se están haciendo presentes con el tema de los acuerdos internacionales del gobierno de Venezuela con el país de Irán. Entonces, no solamente estamos trayendo inversión y desarrollo, sino también estamos importando la fe musulmana, y es una realidad. Por otro lado está la comunidad china, que también, como resultado de los acuerdos internacionales, se hacen cada vez más presentes, especialmente en los escenarios de producción del petróleo, y aquí en la zona del oriente se ve mucho la bandera de China. Yo me sorprendí el otro día que iba por allá por un campo petrolero perdido, me equivoqué de carretera y andaba por una cosa que fui a dar, cuando yo vi una bandera de Venezuela con una bandera china, y dije, vaya, ahora sí es verdad que ahora sí estoy más perdido todavía, no sé dónde estoy. Entonces, el punto aquí es que no solamente estamos trayendo mano de obra, sino que con la mano de obra viene su fe. Ese es el punto. Dentro de esta realidad está que los musulmanes proceden principalmente del Líbano y de Siria, en su mayoría, y ahora de Irán, y viven por lo general en los estados de Nueva Esparta y en Caracas. Los judíos se calculan en Venezuela como unos 13.000 aproximadamente, y tienen su principal lugar de residencia Caracas. Ahora bien, la Iglesia evangélica, la Iglesia católica no tiene problemas con el tema de libertad de cultos en su sentido amplio, por una razón. Recuerden ustedes que la Iglesia católica tiene un convenio con el Estado del Vaticano, es decir, el Estado venezolano tiene un convenio con el Estado del Vaticano, y ese convenio regula y rige todas las relaciones del gobierno de Venezuela con la Iglesia católica dentro del país y hacia afuera del país. Eso implica una serie de elementos como son apoyo a las obras e iniciativas del mundo católico humanitarias. Eso incluye el sostenimiento de seminarios, apoyo al sostenimiento de seminarios. Todo eso lo regula el convenio. Ahora bien, la Iglesia evangélica no es considerada, como todos saben, iglesia, sino asociación civil. El carácter de asociación civil la lleva a parecerse mucho a una asociación que puede ser regulada por el Código Civil y por el mismo Código de Comercio. Todo depende de la lectura que se le dé, y está sujeta a los vaivenes no por una ley de culto, sino a resoluciones y acuerdos que se generan por parte del gobierno para la suprema inspección del culto en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Que a la Iglesia evangélica no es que se le piden más cantidad de requisitos que a la Iglesia católica para fundar una obra en cualquier lugar. Ese no es el punto, ni es lo que me trae a colación. Lo que sucede es que hasta hace poco, en materia de libertad religiosa, aquí han habido 4 estados que no se les estaba permitiendo la regularización de las iglesias y la legalización de las iglesias ante el Estado venezolano. Les explico cómo sucede. El Estado ha establecido una Dirección General Sectorial de Justicia y Entidades Religiosas, que es el órgano que controla los cultos en Venezuela. El acto de inscribirse ante esta dirección
Es un acto administrativo que, una vez que se llenan todos los requisitos, quien presenta los requisitos en carácter de presidente de la asociación, regularmente es el pastor, pues espera lo que se llama el visto bueno, que es la aprobación por parte del Estado de que todo está ok, de que es válida su acta constitutiva, que lo que están haciendo es completamente legal en materia de religión. Ahora toca el registro. ¿Qué sucede con los estados Bolívar, Amazonas, el Tamacuro y parte sur del estado Apure? Pues desde el año 2005, que se ordenó la salida de la misión Nuevas Tribus de las zonas indígenas, el Estado venezolano creó un mecanismo de protección que abarcó estos 4 estados. Y dentro de ese mecanismo de protección, que no solo consistió en extraer a los misioneros y sacarlos fuera del territorio indígena, sino que también impidió la legalización de las iglesias establecidas en esos estados. Durante 7 años vivimos la experiencia del crecimiento de las iglesias y la multiplicación de ellas en esos lugares, pero no tenía manera de poder registrarse ante la Dirección de Justicia y Cultos. El resultado es que se está conculcando un derecho a libertad religiosa. Ese es el resultado. Y eso es lo que nosotros le hicimos ver al gobierno nacional. No se puede mantener a un grupo de iglesias, a sectores y a grupos cada vez más amplios en una condición de indefensión, porque imagínense, una iglesia que se establece, que tiene la obligación como asociación civil de presentar la declaración de impuestos sobre la renta cada año. ¿A nombre de quién? Si no está legalizada, presenta una declaración. Los fondos de esas iglesias, ¿a nombre de quién se va a realizar? La adquisición de bienes, de los activos de esas iglesias, ¿a nombre de quién se van a hacer? Porque no tienen personalidad jurídica. Al final, ya en el último tiempo de este año 2013, el gobierno nacional comenzó a reconocer que era necesario comenzar a reparar esta situación. Y ya en este momento, las iglesias han comenzado a trabajar en la legalización de sus documentos, de sus iglesias. El director de cultos nos explicaba que en una de las reuniones que tuvimos a finales de octubre en Valencia, que en el operativo que se realizó en el estado Bolívar, en 3 o 5 días que tuvieron, legalizaron 800 iglesias y quedaron en regresar porque se dieron cuenta que el volumen es bastante alto. El mismo gobierno reconoció a la directiva del Consejo Evangélico en una entrevista que tuvimos para hablar del tema, que en el país hay unas 14.000 iglesias aproximadamente, en total. Sí, dicen ellos registradas, pero ellos reconocen que hay una cantidad parecida, dicen ellos, estiman que están operando, es decir, en función de hecho, más no de derecho. Entonces, tenemos ahora que correr con los operativos que realiza el gobierno nacional para legalizar a las iglesias y poderle dar el carácter de personas jurídicas que ellas deben tener. Sobre la misión Nuevas Tribus, esa es otra realidad. Su expulsión sin haber sido objeto sin haber recibido la oportunidad de su legítima defensa. Eso es un tema que ciertamente ya ha quedado en la historia, pero todavía siguen siendo nuestros hermanos y necesitan recibir la atención por parte del gobierno nacional, porque es una pequeña delegación que está en el país y que está porque hay asuntos administrativos que ellos tienen que atender. Esa es la razón. Cuando explicábamos por qué sucedía el veto de los estados que mencioné anteriormente, el argumento del gobierno era por causa de las nuevas tribus. Pero ellos no están aquí, ya se fueron, aquí lo que hay es una pequeña representación. Ellos son los responsables. Total, que hemos llegado al punto donde ya ellos no son los responsables, pero ellos necesitan resolver sus asuntos administrativos en Venezuela y hay que orar al Señor para que les permitan hacer eso también a ellos. Son realidades, hermanos.
Yo estoy describiendo realidades. Otra de las cosas que ha sucedido en términos de realidad en libertad religiosa es el tema de las invasiones, amenazas y expropiaciones que ha experimentado la iglesia evangélica. No es cuento de camino, hermano, eso es verdad. Hay iglesias afectadas. Le dijimos al gobierno nacional en nuestra reunión última de julio, 11.000 metros cuadrados ha perdido la iglesia evangélica como resultado de la expropiación que han sido objeto por parte de instituciones gubernamentales. 11.000. Estamos diciendo que si a metro cuadrado cabe una persona, 11.000 personas han perdido su lugar donde congregarse o donde estar. Entonces, el tema es serio por una razón, y es que los espacios de la iglesia, como pasó con la iglesia de las Acacias, por ejemplo, en mayo del año pasado, un grupo denominado los colectivos, estos que llaman colectivos, que a juicio de un diputado que vino a la asamblea que hubo en Caracas en el marco de esa situación que se presentó en las Acacias, nos confió de forma pública a todos los presentes que el tema de los colectivos es un tema complejo, porque los colectivos no se sujetan a nadie. ¿Sí? Los colectivos son en sí mismos ley, y ellos determinan qué hacer, dónde hacer y cómo hacer, porque ni Chávez, dijo el diputado, lo pudo contener. Y él mismo contó la anécdota de Lina Ron, que ya también está fallecida. Dijo, ¿ustedes no recuerdan a Lina Ron? El presidente Chávez tuvo que meterla presa cuando fue y rayó las paredes de Globovisión, que Chávez le dijo que no se le ocurriera ir para allá, y ella fue y rayó las paredes. Pues entonces Chávez dijo, métanme en la presa, y presa estuvo. Pero en realidad, decía el diputado, nadie puede contenerlos. Lo que pasó allí fue que un colectivo de la parroquia donde está ubicada la iglesia de las Acacias consideró que el espacio de la iglesia, el templo de la iglesia, era apropiado para ellos comenzar a tener sus grupos y presentaciones culturales, musicales, a costa de expulsar a la iglesia de ese lugar, con una diferencia, y es que el ministerio de la iglesia de las Acacias es un ministerio muy fuerte en esa zona, no solamente en el área, sino también en el cerro. Y como resultado de la presencia de la iglesia en esas zonas, en esa zona hay 86 o 87 consejos comunales. Miren lo grande que es eso. Y la mañana que tuvimos la reunión en la iglesia de las Acacias para tratar el tema de la defensa de la iglesia, vino una representación de la mitad de esos consejos comunales a decirle a los pastores allí reunidos y al pastor Olson en las Acacias que no se preocuparan, que ellos, esos 43 consejos comunales, no estaban dispuestos a permitir que la iglesia fuese expropiada, porque los únicos que estaban con ellos allá arriba en los momentos de necesidad eran la iglesia. ¿Qué les parece? Esa iglesia distribuye mensualmente 2.000 bolsas de comida, cerro arriba. Esa iglesia distribuye y entrega operativos médicos odontológicos móviles allá arriba. Esa iglesia desarrolla ministerios de evangelismo con niños, con jóvenes, con adultos, a través del deporte, mimos, teatros, títeres, lo que ustedes se imaginan allá arriba. Lloran con ellos, caminan con ellos, les cargan a ellos. Resultado, no pudieron hacer nada contra la iglesia de las Acacias. Entonces, el punto es que estamos notando que una iglesia que se articula con la comunidad, una iglesia que se hace presente en la comunidad, una iglesia que está activa en su comunidad, que llora con su comunidad, que carga su comunidad, es una iglesia que se deja sentir y deja sentir el amor de Cristo por los necesitados. Ese es un punto muy importante dentro de todo este asunto. En Caracas nosotros llevamos a la Asamblea Nacional en este tema de
de afectación a los espacios de la iglesia evangélica, 7 casos en el 2010, para que ellos investigaran y para que ellos establecieran lo que ya había pasado. Terminó la Asamblea Nacional pasada, tenemos una nueva Asamblea Nacional. Hasta el día de hoy los pastores afectados siguen sin recibir sus espacios, han habido nuevas situaciones y seguimos experimentando nuevas amenazas. Caso concreto en la iglesia de las Acacias, hay un caso muy emblemático en el centro de Caracas, un hermano que le quitaron su espacio, construyeron un edificio, quedaron en pagarle a él su espacio a la iglesia, y hasta el día de hoy no ha podido recuperar ni el dinero ni el espacio. Entonces, esa es la realidad. Entonces, la iglesia necesita saber que debe redoblar esfuerzos por la oración en el tema de libertad religiosa. Cuando hablamos con el director de culto sobre el tema, mire que hay 11.000 metros cuadrados. Él preguntó: ¿y dónde saca usted esa información, pastor? Pues bueno, eso sale en uno de los medios de información que investigó sobre el tema. Dijo: pero es que ese medio es opositor. O sea, la preocupación nuestra es que banalizan nuestras denuncias. No se puede banalizar la libertad de cultos. La libertad de culto es un tema real y sincero, un tema muy, pero muy delicado, que en la medida que imagínense, banalizamos las amenazas y las confiscaciones de los espacios de la iglesia, ¿verdad? Si eso se banaliza, ¿qué sucederá cuando comiencen a atentar contra los pastores? Por ejemplo, un ejemplo. Miren que están atentando contra los pastores porque son evangélicos. ¿Cuántos pastores son? No, uno solo. Pero uno solo se va a estar preocupando. ¿Y acaso uno solo no es digno de ser cuidado según la ley? Ese es el problema, es lo que nos preocupa en este momento. Una insistencia en banalizar todas las cosas cuando realmente no es así. Y finalmente, en cuanto al tema de la... Ustedes han oído de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos colaborar, pero nosotros queremos saber cómo colaborar. El gobierno nacional, en mayo del año pasado, nos dijo que, voy a citar lo que dijo el ministro de Interior y Justicia, dijo: ciertas instituciones que pudiesen ayudar se alejan del tema de la inseguridad, de las muertes violentas, de todo esto, ¿no? Se alejan del tema, lo evaden o se hacen los locos, es decir, los distraídos. Ejemplos son Iglesia Católica y Iglesia Evangélica. Entonces, nosotros en el Consejo Evangélico inmediatamente nos preocupó eso, porque cuando él dice que nos llamó a participar en este esfuerzo por la vida, nosotros no habíamos recibido una invitación formal para participar. Enviamos una nota de prensa al ministro, puesto que usó los medios de comunicación públicos. Nosotros usamos medios de comunicación públicos para que pudiera notarse nuestra preocupación de no haber sido invitados a una reunión con ese tono o con ese interés. Y entonces el ministro entendió que estaba hablando con grupos que no eran del Consejo Evangélico y por consiguiente no podíamos estar presentes. Pero primero una declaración como esta. No sé si están captando la idea. Sí, estamos en una necesidad de estar informando permanentemente al gobierno, que lo sabe a través de la Dirección de Cultos, quiénes son los entes representativos dentro del país, para que evitemos este tipo de señalamientos públicos, porque hubiese sido mucho más productivo una invitación formal antes de señalarnos de esta forma, porque la iglesia siempre tendrá la disposición de colaborar en todo lo que sea posible colaborar y en todo lo que se nos diga cómo colaborar. Por ejemplo, nosotros le decíamos a ellos: ¿cómo podemos colaborar en la ley de desarme? Disculpen. Ellos nos dijeron: sensibilizando a través del mensaje. ¿Y qué sucede si un hombre armado me dice: mire pastor, aquí está el arma, se la voy a entregar a usted? Como nos ha pasado.
En una ocasión teníamos una reunión en los días de los enfrentamientos en el rodeo. Un padre al que le había matado a su hijo vino a la oficina nuestra a entregarnos 2 pistolas dentro de una bolsa, porque él no quería tener eso en su casa. Cuando nos puso las pistolas allí, yo en principio me puse a pensar si sería verdad o sería mentira que eso estuviera pasando. Entonces el Señor abrió la bolsa y aquí están las pistolas. ¿Qué hace? Se las voy a entregar a ustedes para que ustedes... No, Señor, usted no nos puede entregar eso a nosotros. Le voy a explicar por qué. Porque si yo tomo la pistola y voy caminando a entregársela, supongamos que el hermano Ageo es el funcionario policial, y se lo voy a entregar al hermano Ageo, corro el riesgo de que en el trayecto de tomar la pistola y llevársela a él, yo sea sorprendido y digan que yo estoy usando un arma sin tener porte ilícito. Entonces yo, que estoy haciendo un bien, termino incriminado por estar usando un arma. Y fíjense, ¿hay algo de malo en llevar la pistola allá? Pareciera que no, pero en realidad hay algo muy malo. Se está violando la ley, queriendo hacer un bien. Usted debe decirle al individuo que tiene el arma: mira, un momentito, no me entregues el arma. Como existe por causa de la ley el anonimato, él se puede llamar al grupo encargado del desarme, que esté involucrado con un fiscal y no sé quién más que viene, y entonces uno como pastor le dice: mire, el que está allí, perdón hermano, lo voy a señalar a usted, el que está allí es el que tiene el arma. Él entrega su arma, le llena un acta allí, me imagino, y lo pone en una lista de beneficios sociales. Lo pueden mandar a Cuba para que se regenere allá, o lo pueden ayudar a dar un mercado. No, todo esto que estoy diciendo es cierto, es lo que están diciendo. O le pueden dar, cambiar las armas para entrenarlos en el área socioproductiva y darle para que administre un mercado, o cualquier otra cosa. O el señor entrega el arma y le dan una beca a su hija para que vaya a una escuela, o alguien entrega su arma y le dan una pensión del seguro social. Es decir, el gobierno ha establecido el criterio de no canje, del canje, no por dinero, como ellos nos explicaban que se hacía en el Brasil y en Argentina, porque esta ley viene del modelo brasileño argentino. La diferencia es que allá ellos la cambiaban por dinero y aquí la cambian por beneficios sociales, reinserción social, y monte una bodega que nosotros se la llenamos para que usted trabaje, o le damos una beca, o le damos un bono o algo por el estilo, pero para que usted trabaje. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de la ley de desarme, porque queriendo hacer un bien, puedo terminar violando la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en el tema de libertad religiosa? Ay, hermanos, que muchos hermanos en la fe piensan que porque podemos tener simplemente el culto, fíjense, no nos han permitido legalizar, nos están permitiendo legalizar, pero eso es una violación a la ley. ¿Estamos claros? Pero los hermanos están fascinados porque se sienten dignificados, al fin los tomaron en cuenta. Se viola la ley, usted está exigiendo un derecho. Es como la gente que recibe un título universitario, agradece toda su vida por la educación que recibió al que le dio el título. No, esa es la bendición de Dios para su vida, defiéndalo. Es la ley. Esas son las preocupaciones que tenemos, que hay personas que también entre nosotros banalizamos las cosas que son importantes. Y entonces nos dicen, bueno, entonces las comunidades indígenas no se va a legalizar todavía como iglesias establecidas, porque todavía hay un problema con el tema estratégico y las nuevas tribus. O sea, 3 hermanitos en el país que representan las nuevas tribus son un dolor de cabeza para toda una población allá en donde viene Adriel y donde vienen todos los hermanos, que no pueden legalizar sus iglesias por eso. Eso es conculcar los derechos. Y es sobre la base que tenemos que orar, pero también actuar. Habrá que ir y seguir insistiendo para que ellos entiendan que hay comunidades de fe muy fuertes y muy serias sirviendo al Señor, que necesitan ser legalizadas para que ellos puedan tener derechos a hacer todas las cosas que ellos necesitan hacer. El otro tema,
además del crecimiento y la libertad religiosa, es el tema de la representatividad, la realidad de la representatividad. En Venezuela, la representatividad del mundo evangélico no se puede concebir como única. Sí, el Consejo Evangélico no puede pararse aquí a decirle a ustedes, hermanos, nosotros somos la única voz, porque no podríamos. Es un acto de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque existen otras organizaciones que tienen también una vocería de sus miembros que los han elegido y que los han fundado. Esos miembros que eligen y que fundan estas organizaciones establecen los objetivos a través de los cuales estas organizaciones trabajan y se relacionan. Y eso es bien importante tenerlo presente por una razón muy importante. A nosotros nos llamó mucho la atención una visita que nos hiciera el comité que promueve una actividad que se llama la Gran Vigilia por la Oración. No sé si ustedes han oído hablar, que se ha extendido en todo el país. El comité central de ellos vinieron al Consejo Evangélico a preguntarnos por qué nosotros no promocionábamos y no invitábamos a las iglesias miembros del Consejo para ir a este tipo de actividades. Y fue bien interesante la pregunta, porque había el sentir en ellos que era que nosotros teníamos algo en contra de la Gran Vigilia. Y no es la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Tuvimos que explicarles a ellos cuál es el objetivo del Consejo y cuáles son las realidades de las diferentes organizaciones que hacen vida dentro del Consejo Evangélico de Venezuela. Por ejemplo, ellos tienen que saber que dentro de nuestro pueblo, es decir, los miembros del Consejo, hay gente que no reconoce el orar en lenguas como un tema que deba ser reconocido en sus círculos, o el tema de la profecía, o el tema de los decretos. El Consejo Evangélico no puede estar promoviendo este tipo de eventos toda vez que hay personas, es decir, grupos o iglesias entre nosotros, que esas actividades simplemente no forman parte de su vida. No sé si me están captando. Y si nosotros nos ponemos a promocionar este tipo de actividades, ¿qué va a pasar? Vamos a crear una tensión en nuestros afiliados. Entonces, por esa razón es que nosotros no lo hacemos. Bueno, para mí fue glorioso el rostro de los hermanos cuando se sonrieron. Ahora entendemos. Ahora entendemos. Claro, los objetivos y la razón de ser del Consejo no son necesariamente estar promoviendo actividades. Tenemos miembros, es cierto, dentro del Consejo que nos mandan sus actividades para que se las promocionemos, pero son miembros del Consejo y están allí. Pero está dentro del grupo que camina dentro de esta visión, como ellos le llaman. Pero no todo el mundo en el Consejo está obligado a estar. Entonces, ese es un problema, el tema de la representatividad. ¿Por qué? Porque la gente, especialmente el gobierno, desearía tener que hablar con un solo interlocutor entre el gobierno y la iglesia evangélica. Pero el gobierno tiene que entender que la realidad de la iglesia evangélica es que nosotros no trabajamos bajo la figura de un líder único que habla por todos. No. El gobierno debe entender que, a diferencia de la Iglesia Católica, que su liderazgo es piramidal, nosotros somos horizontales, lo que permite que el esfuerzo hacia la construcción de la unidad sea resultado del acuerdo de esa horizontalidad. Y ahí es donde está lo maravilloso de ser horizontales: ponernos de acuerdo para establecer diálogos concretos con cualquiera que demanda razón de nuestra fe, especialmente en las relaciones con la sociedad. Ese es uno de los ejercicios más importantes que tiene que hacer la iglesia evangélica hoy. ¿A usted no les parece? Claro que sí, es importantísimo hacerlo. Pero ¿qué se necesita? Se necesita, en primer lugar, que entendamos algo que es
muy cierto. Hay hermanos que piensan, por ejemplo, que la existencia de las organizaciones representativas del país es ilegítima. Y usted le pregunta a ellos, hermano, ¿y por qué usted piensa que es ilegítima? Bueno, porque yo no participé de esa elección. Ah, muy bien. ¿Y con qué organización trabaja usted? Ah, bueno, yo soy de la organización pentecostal ABCD. Ah, entonces vaya a su organización pentecostal ABCD, y quiero decirles que yo soy pastor pentecostal, ¿ok? No vayan a pensar que yo estoy diciendo eso sin tener presente lo que estoy diciendo. Yo estoy siendo consistente en el hecho de que las expresiones que estamos oyendo son expresiones de hermanos que consideran que como ellos no fueron tomados en cuenta para elegir las autoridades del Consejo Evangélico, ellos no la deben reconocer. Pero no entienden que ellos son de un trasfondo que necesitan ir a su confederación pentecostal y entonces ir a hablar con los pentecostales. La diferencia del Consejo Evangélico es que es plural. Yo soy un pastor pentecostal y hago vida en el Consejo Evangélico, más no en la confederación pentecostal. Pero eso no tiene nada que ver, en absoluto. Ahora bien, en el Consejo Evangélico están todos los grupos e iglesias que quieran estar, siempre y cuando su doctrina y su credo sea aceptado por todos. En el mundo pentecostal, si va a una iglesia libre a formar parte, o una iglesia bautista a formar parte, no lo aceptan, porque en sus estatutos establecen claramente solo pentecostales. ¿Captan la idea? Entonces, ya ellos determinan quiénes son miembros de, ya nosotros determinamos quiénes son miembros de. ¿Quién elige la representatividad del Consejo Evangélico, las autoridades? Sus miembros, que son llamados para ese propósito. ¿Quién elige a la Confederación Pentecostal en sus directivos? Sus miembros, que imaginamos son llamados para su propósito. ¿Qué puede decir el hermanito de la iglesia X, ABCD, de estas dos instituciones? No puede ilegalizarlas, no puede invalidarlas, no puede decir que no representa, simplemente porque hay realidades de trasfondos bíblicos, de trasfondos doctrinarios, de objetivos que crean las asociaciones que son totalmente diferentes a ellos. Así que el problema no es ilegalizarnos a nosotros, el problema es legalizarse él para que dialogue con nosotros. ¿Capta la idea? Ese es el gran nudo gordiano que tiene la representatividad de la Iglesia Evangélica en Venezuela. Pero miren lo delicado del asunto, y es que algunos grupos que no aceptan la representatividad de la Iglesia Evangélica, del Consejo Evangélico de Venezuela, han hecho cosas que son muy peligrosas. Les voy a mostrar esta. Esto que usted ve aquí es el proyecto de ley orgánica para la regularización de la Iglesia Evangélica en Venezuela. Usted sabe que estamos tras la necesidad de una ley de cultos en el país. Ley de cultos que el año 2012 estuvimos comisionados para empezar las asambleas públicas y empezar a ver si lo que el proyecto de ley que el gobierno estaba distribuyendo, no dije el gobierno, no debí decir la Asamblea Nacional, que estaba distribuyendo por el país, requería del análisis de todos los interesados para escoger una ley de cultos adaptada a los tiempos presentes y justa para todos los cultos representativos en el país. Bueno, este grupo de hermanos dijo, no, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una ley que regule únicamente a los evangélicos. Una ley de culto no puede regularizar nada más a los evangélicos. Tiene que regularizar a todas las confesiones. Pero lo más crítico de esto, ¿saben qué es? Es que su artículo primero, ellos dicen, cada iglesia evangélica ejercerá su desempeño bajo la rectoría de un consejo, le llaman ellos, ministerial evangélico venezolano, como encargado de velar por el bienestar institucional. En otras palabras, esta iglesia, bajo esta ley, bajo este proyecto de ley, cualquier cosa que en su bienestar social haga, tiene que gozar primero del aval del Consejo Ministerial Evangélico Venezolano.
De otra manera, no lo puede hacer. Y nosotros nos estamos preguntando, pero eso no es conculcar el derecho de una iglesia autónoma. Entonces pareciera que es como controlar, generar control sobre la iglesia evangélica establecida. Nosotros tenemos que decirle a este proyecto, no lo podemos apoyar, porque es un proyecto que entrega el poder de la iglesia, su autonomía, en manos de otros que no reconocen la autoridad de los entes establecidos. Entonces, ¿cómo le vamos a entregar el control? Pero lo delicado de esto es que en el fondo el pensamiento de estos grupos de hermanos es que ellos se sienten inspirados por convicciones ideológicas, religiosas, políticas, sociales y morales, y además por la autodeterminación de los pueblos, la libertad de religión sin hegemonías ni oligarquías, por muy cristianas que se nombren. ¿Cómo es esto? Entonces no aceptan la autoridad de unos, pero ellos quieren ser autoridad de otros. Entonces ese es el punto. Si no se comprende a la iglesia, entonces estamos oyendo mucha gente decir cosas y hermanos que se levantan a repetir cosas que oyen sin hacer análisis de lo que estamos oyendo. Y por eso digo que el problema nuestro es la desinformación, y cuando tenemos información no reflexionamos, sino que simplemente multiplicamos la información pensando que esa es la solución. No, hay que analizar. Tenemos que analizar. No podemos decirle, en cuanto al tema de la realidad de la representatividad, que el Consejo Evangélico va a cerrar sus puertas para darle cabida a un proyecto que es totalmente contrario a la libertad de cultos. Y no podemos entregarle nuestra representatividad a un grupo que no nos representa. Porque el problema de la representatividad es nosotros representamos a aquellos que nos dan la facultad de representarles. Ese es el problema. En ese plano de horizontalidad. Los pentecostales se representan a sí mismos, el Consejo Evangélico a los que están bajo su paraguas, otros grupos, estoy hablando de la Luz del Mundo, estoy hablando de otros grupos por allá abajo. Cada quien se representa. Nos amamos, trabajamos por la causa, la defensa de la obra, pero con estas realidades tenemos que dialogar para llegar a acuerdos que nos permitan mostrar un carácter de unidad ante las instancias gubernamentales. Hay otra realidad que quiero mostrarles. Es la realidad de las instituciones bíblicas del país. Todos sabemos que en Venezuela la formación bíblica como tal, los diplomas, los títulos, los certificados, si los queremos llevar al Ministerio de Educación Superior o universitario, nos van a decir, nosotros no reconocemos eso. ¿Estamos bien con eso? Por mucho tiempo se han hecho esfuerzos por tratar de allanar el camino a través de un proyecto único que se ha llevado al Ministerio de Educación Universitario para que lo valide, un proyecto de un currículum único para formación de teólogos en Venezuela, que goce ese proyecto de toda la seriedad con la que tiene que hacerse un proyecto de esta naturaleza, para que el Estado venezolano nos diga, vale. Mientras llegamos a ese punto, tenemos el contrapeso de ser investigados por el Estado venezolano en cuanto a nuestros institutos bíblicos, porque unos cuantos de nuestros institutos bíblicos se han dedicado a ofertar títulos universitarios, títulos que corresponden a estructuras universitarias que no le corresponden a un instituto bíblico. Y en muchos casos, sin que existan los soportes necesarios para que se puedan otorgar este tipo de acreditaciones. Pero peor aún, la directora de Justicia y Cultos, en el 2011, en una reunión que sostuvimos con líderes, pastores y autoridades del Ministerio de Educación Universitario, nos dijo que había 4 institutos bíblicos que están siendo investigados por una realidad y que están vendiendo sus títulos. Recientemente ha salido un listado de cerca de 30 instituciones bíblicas que han quedado al margen de la ley en este momento. Y pasaron afortunadamente por
aprobadas los seminarios. Esos sí quedaron vivos. Los demás van a tener que reestructurarse. Ahora bien, la pregunta es, ¿y los directores de los institutos bíblicos señalados en ese listado sabrán que ellos están en esa situación? ¿Y los estudiantes de esos institutos sabrán que sus instituciones están siendo investigadas y señaladas como no confiables? Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra formación bíblica? Necesitamos formación bíblica, todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad que sí? Todos queremos formación, más y mejor formación bíblica. El asunto es que habrá que quitar del camino todo aquello que no responde a los intereses de una formación seria, hasta que el Estado valore y apruebe el proyecto del currículum único para formar teólogos. Y la cosa es, ¿a cuál universidad la van a adherir? Porque lo que nos han dicho es que habría que crearse una facultad especializada donde estos estudiantes sean objeto de la formación. Tenemos que buscar los profesores que van a trabajar en ese programa de formación. Entonces tenemos que empezar a correr a ver dónde está toda esa gente, cuál es la universidad que nos va a acoger. Pregunto, ¿nos gustaría a nosotros ser parte de una facultad de una universidad católica? Les pregunto, ¿no? Eso es interesante porque nosotros no tenemos universidades. Si tuviéramos una universidad, ese no sería el dolor de cabeza. El problema es que como no tenemos universidades, no sabemos si la propuesta sea, bueno, como ustedes son religiosos y la Iglesia Católica forma instituciones, forma religiosos, pues vamos a pedirle a una universidad católica que adopte, oiga bien, adopte la facultad de teología de los evangélicos y por ahí podamos empezar la unidad. ¿Qué le parece? Claro, el reconocimiento que no tenemos el espacio, las credenciales universitarias. Yo no sé dónde iremos a llegar. Pero es un problema que tenemos, hermano Geo. Es un problema serio que tenemos. Necesitamos un currículum que nos valide a nivel universitario, pero no tenemos la universidad donde lo vamos a hacer. Tenemos el equipo que está trabajando haciendo el currículum y que ha adelantado muchísimo ya lo que están haciendo, pero tenemos un problema al terminar y que lo validen, ¿a dónde nos van a mandar? Entonces nos toca seriamente reconocer que tenemos una deficiencia importante en ese sentido. Otro aspecto al que me quiero referir ya para terminar es el aspecto que tiene que ver con nuestra relación hacia, no tanto nuestra relación, sino nuestra realidad en la actuación con algunos proyectos que de la vida pública afectan o requieren de la opinión de la Iglesia. Por ejemplo, estoy hablando del proyecto de ley de uniones homosexuales que ya aparentemente fue introducido en la Asamblea Nacional y que ha venido siendo promovido para la discusión y el diálogo. ¿Cuál va a ser nuestra posición al respecto? Y no estoy diciéndole que nos enfrentemos con los grupos homosexuales. No, yo no estoy diciendo eso. Ni lo estoy sugiriendo, ni creo que esa sea la alternativa que nos corresponde. Creo que nosotros tenemos que ser siempre respetuosos, así como debemos ser respetuosos de las demás confesiones de fe. Nosotros debemos ser respetuosos de todo aquel que tenga una orientación sexual diferente a la nuestra. Pero el problema no es ese. El problema es ¿cómo vamos a hacer toda vez que aparentemente en esta ocasión ahora sí va la vencida? ¿De qué manera va a ser nuestra relación al futuro con estos grupos? El temor en la iglesia, y especialmente en el ministerio, es cuando acontezcan situaciones donde se nos venga a solicitar el que nosotros oficiemos matrimonios entre ellos y entre ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la reacción nuestra al respecto? Creo que es un tema que nos debe llevar a consultar y a actuar y no dejar esperar tanto tiempo
porque podemos introducir 400.000 firmas para decir que eso no está bien, que va contra la familia, contra Dios, contra la familia y contra todos. Todos estamos de acuerdo con eso. Firmaríamos y todos vamos a firmar. Hay que ir a marchar, todos vamos a marchar. Simplemente vamos a mostrar fuerza. Pero ellos están dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Si lo logran ellos, ¿qué va a pasar? Cuando comiencen ahora a maniobrar con sus leyes hacia el mundo religioso. Eso es una realidad que tenemos que afrontar. Otra realidad que debemos afrontar es la realidad de las comunicaciones. La Iglesia Evangélica ahora puede tener acceso a los medios de comunicación. El asunto es que debemos tener cuidado de lo que decimos en los medios de comunicación. No podemos emocionarnos porque nos presentan el micrófono de la emisora tal o cual, y las cámaras, o el lápiz y el papel. No podemos emocionarnos por eso. No podemos perder la perspectiva, la sensatez y el cuidado que el Señor demanda de nosotros para cuando vayamos a hablar. Quiero referirme rápidamente a un material que está en la internet, particularmente en la página web del Consejo, que se los muestro. Se llama Una ética para el cristiano en la vida pública. Usted lo puede bajar. Allí está todas las consideraciones que la Alianza Evangélica Europea ha trabajado sobre este tema de cómo debemos actuar ante los escenarios públicos, cuando nos corresponda hablar, dialogar, conversar. Y me quiero referir únicamente a uno de los tres pilares que ellos manejan dentro de su propuesta. Y el pilar está relacionado con el tema de ser agente de transformación espiritual y social. Esta debe ser nuestra realidad. Por encima de todo, cualquier cosa que nosotros vayamos a decir tiene que estar enmarcada en el amor, en la justicia y en el reconocimiento de la otra persona. ¿Cómo hizo Jesús? Jesús fue radical, pero equilibrado, y nadie le cuestionó. ¿Capta la idea? Es decir, Jesús estuvo comprometido. Cuando somos agentes de transformación espiritual y social, Filipenses 2:15 dice: resplandezcamos como luminares irreprensibles y sencillos, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Y Mateo 5:16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal evita la corrupción, la luz ilumina y guía a la verdad. Esta es una de las grandes tareas que tiene la Iglesia en el presente tiempo. Esto es todo, mis queridos hermanos. Espero que el Señor les ayude a tener una comprensión en esta aproximación que les he presentado. Hay muchas más cositas que pudiéramos estar hablando, pero ya es hora de entregar. Hermanos, muchas gracias, hermano Bermejo, por ser tan valiente y hablarnos en esta noche. Vamos, no te vayas, porque creo que hay dos preguntas para ti. ¿Cuál es la primera? Pase acá y haga su pregunta. Bueno, agradecido por las palabras, y así nosotros estamos claros de más o menos lo que está pasando, ¿no? A nivel en la organización. ¿Ustedes tienen algún plan previsto para hacer este movimiento más grande? ¿Hay conversaciones con otras iglesias para hacerlo, para incluir más iglesias dentro de esto? Sí, y adicionalmente, bueno, pensando un poco allí, ¿no?, en lo que pudiéramos hacer con esa guerra, lo que es la homosexualidad, la pornografía, donde ya no solamente se ve en los matrimonios, sino incluso tú enciendes el televisor y podemos ver series de televisión donde los niños están expuestos. Hay una serie de televisión que se llama New Normal, nuevo normal, sería la traducción en español, donde ya parejas gay como niños adoptados
tratan de cambiar la visión de algo anormal o algo que nosotros sabemos que va en contra de eso, para presentarlo normal. Entonces, bueno, básicamente era eso, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias y qué pudiéramos, además de la oración, el poder de la oración, que sabemos que es muy grande, pudiéramos hacer? Bueno, voy a empezar de atrás hacia adelante, el tema de presentarnos la normalidad dentro de la normalidad. Es interesante que los movimientos que hacen lobby a nivel de la Asamblea Nacional para defender la unión homosexual dicen solo una parte de la verdad, y eso es lo que hay que declarar públicamente. Ellos hacen mención, y quiero decir que ellos están muy legalmente, ellos tienen un proyecto blindado, es decir, eso es impenetrable jurídicamente hablando. ¿Por qué? Número uno, el Estado venezolano ha firmado acuerdos internacionales sobre esa materia en el pasado. Sí, estoy hablando del actual Estado, o sea, el actual Estado representado en los gobiernos que nos han liderizado en los últimos años. Ellos han firmado esos acuerdos internacionales. Al firmar esos acuerdos internacionales, hacen de esto una ley. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay un problema, y es que han firmado los acuerdos, se han quedado callados, no han dicho nada. Los movimientos homosexuales están trabajando porque ellos tienen esos acuerdos firmados y tienen el derecho a estar unidos y tienen el derecho a ser reconocidos por el país. Pero el Estado no quiere, esa es mi impresión, asumir eso como un dictamen, es decir, como lo que ellos tienen que hacer, sino que se logre a través de la conquista de estos grupos. La verdad es que, por eso digo que esto va a llegar al llegadero, porque es que tienen todas las de ganar. Así que ese es el punto. ¿Dónde está el asunto? Que tanto la resolución de las Naciones Unidas que aborda el tema, que fue firmado por el Estado venezolano, dicen ellos solamente una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que las consecuencias de esas uniones no las dicen. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer mención. Digan toda la verdad. No digan nada más la parte que ustedes quieren. Digan todo lo que el documento y la resolución dice. En este momento estamos en camino a poder trabajar todas las resoluciones y empezar a trabajar con ellas para concientizar al Estado venezolano y a la población, en el sentido de que no tenemos nada contra los movimientos gays, porque sean gays, ese no es nuestro problema. Cuando digo nuestro problema no es que me estoy quitando la carga, no es que no lo quiero enfrentar por eso, no. Es que en realidad su problema es que ellos han elegido una opción. ¿Cuál es la opción? La opción del placer. Tan sencillo como eso, queridos hermanos. Ellos eligieron que acostarse con o vivir con una persona de su misma pareja es su elección, es su placer. Punto. ¿Sabe dónde uno lo puede notar? Se lo voy a mostrar dónde lo puede notar. Hace unos meses atrás, en el diario Últimas Noticias, se dio un debate sobre sexodiversidad. ¿Saben? El Consejo Evangélico fue invitado a participar. Finalmente no fuimos. No fue nuestro ponente, pero yo fui. Yo me senté a observar las conferencias, 12 ponencias. Cada uno tenía 10 minutos para hablar. Y en los 10 minutos le dieron una vuelta a su experiencia homosexual, dándole un criterio marxista socialista o ideológico marxista, quise decir, o de trasfondo histórico, negros contra blancos, o yo tengo derecho a meterme por aquí o meterme por allá. Y al final, ¿cuál era la historia? Un caballero explicaba que su pareja no lo podía registrar a él en el HCM de la empresa donde trabaja su pareja, porque en la empresa le dijeron, tráigame el certificado de matrimonio y yo lo anexo al HCM de su pareja. Cuando usted se pone a oír ese tipo de cosas, usted lo puede entender, entonces, pero ¿qué le pasa a estas personas? Entonces, el problema de esas uniones es que no solo pueden ser legales, y ya es un problema, sino que generan una carga al Estado, como por ejemplo,
¿Sabe por qué los seropositivos se reunieron con el Ministerio de la Sanidad? Porque no hay los medicamentos para atenderlos como consecuencia de sus enfermedades. ¿Sabe lo que yo observé en ese foro? Estaba la defensora del pueblo, y antes de comenzar las ponencias se paró un caballero y se acercó a la defensora del pueblo y le dijo: señora defensora, tengo un año detrás de usted para entregarle las cartas donde le estamos diciendo que no nos están dando los medicamentos apropiados para el SIDA. Yo soy VIH, y se quitó la camisa para que vieran todas las marcas que tiene. Cuando usted mira eso, usted dice: ¿pero qué es esto? Unas personas que saben que están haciendo algo que es indebido, que atrapan enfermedades como resultado de su vida, de sus elecciones, y que buscan un Estado que patrocine las decisiones que ellos están tomando, pero también que les sostenga las consecuencias de las decisiones que ellos están tomando. Es complejo, porque ahora el Estado va a tener que erogar grandes cantidades de dinero para poder tener los tratamientos necesarios para enfrentar estas nuevas realidades. Esa es la realidad. Eso es lo que hay que decir. Si no tenemos los medicamentos para la gente que tiene vida sana, vamos a tener los medicamentos para la gente que va un paso más allá. Eso es lo que hay que decir. O sea, hay que ponernos a pensar. Esa es la primera. La segunda, volviendo de atrás hacia adelante, era referido a promover afiliaciones. Sí, siempre lo estamos haciendo. Hermano, su pregunta. Realmente la labor que debe hacer el Consejo Evangélico de Venezuela es grande y es muchísimo en vista del crecimiento que hay hoy en día de los cristianos evangélicos. En función de eso, yo quisiera hacer una pregunta del crecimiento. Si tiene cifras de nosotros en Anzoátegui, cifras de Venezuela, más o menos como está ubicado en Latinoamérica, nosotros ubicados acá en Anzoátegui, cómo estamos también con respecto al resto del país. ¿Qué metodología están utilizando para calcular también el crecimiento? ¿Y cómo calculan estas cifras? Hablaste del 17%, un 83%, un 8% se pasó al 100%. Entonces, hay una duda que porque ese 83 tiene un 8 que recoge ese lo que son aldeos y lo que pertenece a bueno, no importa, lo importante es que el 3%, fíjate, yo soy estadístico de profesión. El tema de muestreo es muy importante para hacer cualquier tipo de cálculo que se pueda hacer, siempre lo tienen en registro. Por ejemplo, el censo no permitió que hicieran la pregunta de religión, donde pudiera coger el tipo de cómo te declaras tú en este caso, con qué religión. Y nosotros llevamos acá. Sí. Yo supe eso también. Entonces, en función de esto, hacer las estimaciones a veces queda como a pepa de ojo a veces, o a lo mejor lo están haciendo, no sé si es porque en este caso por los registros de iglesias, registro de las iglesias, en cuanto también las iglesias tienen sus registros de las personas y lo van a asociar por ahí. Eso es un tema de error bastante complejo también. Si quieres algo sobre eso, puedes hablar tú también. O si lo haces por muestreo. Yo creo mucho en el muestreo. El muestreo puede generarte cualquier tipo de cifra, siempre que se haga bien consistente, y un buen muestreo bien aplicado puede generar valores, digamos valores no nada más de pepa de ojos, no son valores de pepa de ojos, serían valores que lo podamos sostener por cuanto un método específico se hizo y es válido proyectarla a la población en este caso. Tenía otro por aquí bueno, hay otras que son más bien otras sugerencias que pudiéramos hablar personalmente. Bueno, en Venezuela el mundo evangélico, particularmente en el Consejo Evangélico de Venezuela, contaba con un ministerio llamado Amanecer. Amanecer estuvo haciendo investigaciones en algunos estados, trabajó en el estado Lara y estableció cifras bien importantes de la cantidad, del número de evangélicos del estado Lara. Luego lo hizo en Nueva Esparta y
con todas las variables que se pudieron establecer allí y cuál es la realidad de la iglesia evangélica en torno al número de personas cristianas en Nueva Esparta, pero finalmente no pudieron continuar trabajando. Te estoy hablando de la iniciativa del mundo evangélico como tal. ¿Por qué? Bueno, porque se acabó el presupuesto. Esa es una de las realidades que enfrentamos. Como les dije, sostener al director ejecutivo, y perdonen que insista con eso, es el esfuerzo de iglesias que se han puesto de acuerdo para sostener al director ejecutivo. Esa es una realidad. El Consejo Evangélico no tiene fondos como para contratar un equipo estadístico que se dedique a hacer el trabajo. Quisimos que la pregunta sobre el tipo de fe que las personas sostenían se colocase dentro del censo. Fue negado la propuesta. Entonces, pues no tuvimos manera. Lo que hemos hecho es que el gobierno nacional es quien aporta las cifras. Yo no sé si el criterio que ellos usan es a pepa de ojo, como tú dices, pero sí puedo decir que nosotros hemos experimentado ese crecimiento y hemos consultado con las organizaciones eclesiásticas y podemos suponer que sea el 17%. Por eso dije, preferimos conservadoramente hablar que es el 17% y no que somos el 20%. Esa es la cosa. Pero no tenemos en este momento Amanecer funcionando en esa propuesta de trabajar la investigación estadística en los estados como lo venía haciendo en el pasado. ¿Estamos bien con...? ¿No tiene cifra entonces de la comparación entre estados de Venezuela? ¿No tiene entonces? Bueno, básicamente habría que acudir a la Alianza Evangélica Latina para saber si los estados como Honduras, por ejemplo, que nos planteó que tienen el 35% de su población como cristiana evangélica. Habría que ir al resto de los demás estados para saberlo. Por ejemplo, donde hay leyes de culto, es posible que tengan cifras muy precisas, como es el caso de Chile. Habría que hacer el esfuerzo si ellos tienen la información y así ir armando el rompecabezas. ¿Está bien? ¿Ok?